está bien ahí? No, apaga. Ok. Entonces, puede pasar por favor. Hoy día vamos a hacer una clase sobre un capítulo bastante interesante para nosotros. Es interesante porque la parte del adulto mayor, la parte de lo que llamamos geriatría, es una especialidad que todavía no la entendemos ni la comprendemos bien en nuestro país, y es un tema de salud pública que muchas veces nuestro gobierno no le da el apoyo que realmente se requiere, y de eso estamos nosotros obligados, los que somos médicos, profesionales de la salud, que realmente este es una especialidad donde el paciente geriátrico o el adulto mayor tiene unas características muy especiales. Así como el ser humano cuando nace también tiene unas características muy especiales, entonces, porque ahí se va a definir cómo es el futuro de un niño, ¿no? Todo el trabajo que se tiene para poder lograr a ese ser humano hasta hacerlo profesional. Pero cuando el ser humano ya llega a una etapa del adulto mayor y presenta una serie de enfermedades y donde ya se vienen los problemas sociales, personales, familiares, el deterioro cognitivo de la persona trae muchos problemas para la sociedad, para la familia. Cuando están chiquitos, todos nos quieren, pero cuando ya estamos de edad, mucha gente nos olvida y mucha gente ya no nos quiere. Entonces, eso es lo que hasta ahora no logramos entender, y eso hasta ahora todavía nos cuesta, e inclusive hasta poder ser especialista en geriatría. En nuestro país hay muchas especialidades que faltan, y ya lo hemos conversado anteriormente, y una de ellas es la especialidad de geriatría, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros en alguna oportunidad poder reflexionar y pensar que de repente es una alternativa de especialidad para muchos de nosotros. Hay personas que no los entienden, pero en nuestro país todavía eso significa dinero para los que de repente ya han dejado de lado la parte social de la especialidad, ¿no? Porque el geriatra siempre trabaja con su casa de reposo, ¿no? Entonces, no hay casas de reposo que normalmente pues sean gobernadas por una institución del Estado. Todas son particulares, y las que son del Estado pues están muy concluidas, están muy llenas, y generalmente acá en la capital, pero en provincia generalmente no lo hay, y existe un gran abandono de estos pacientes. Bien, entonces vamos a definir, de acuerdo, teniendo en consideración una herramienta importante. Siempre le converso a los señores alumnos y a los señores residentes que el médico de un tiempo a esta parte como que se ha vuelto un poco que hay que entender la parte legal, porque si no luego nos hacen juicio, luego nos llevan al Poder Judicial, luego nos van a sentenciar y nos van a hacer pagar una porción que realmente a veces no nos corresponde, sino que simplemente estamos involucrados porque realmente pues, por desconocimiento, porque eso no nos enseña a defendernos, ¿no? Así como alumnos. Y también les hacía recordar de que antes las leyes han variado. Antes el alumno que era interno no tenía responsabilidad. Hoy en día el alumno interno tiene responsabilidad en un grado diferente a un médico asistente, y eso ya ha pasado. Cuando a veces pues el médico asistente, el cirujano, a veces no le interesa pues las uñas encarnadas y le dice que al interno que lo haga, porque ni siquiera el residente quiere hacerlo, ¿no? Pero en una cosa de eso, por razones del destino, o porque de repente fue una mala praxis, el paciente era alérgico a la lidocaína, y el interno seguía sacando la uña encarnada,
y el paciente ya había hecho un paro cardiorrespiratorio y estaba muerto. Entonces, como se dice entre comillas, ¿quién mató al paciente? El interno, ¿no? Porque el interno le puso la inyección. Que el médico estaba ya atendiendo a otro paciente. Sí, pues, pero él no, porque fue directo, fue dental. Que tú eres interno y que estás aprendiendo, sí, pues, pero tienes responsabilidad. Así como ese señor que tiene su arma y su hijo se la lleva y lo mata, también tiene responsabilidad, pero cada uno en su grado, ¿no? Entonces, por eso debemos nosotros trabajar siempre con algunas herramientas. Por eso que en este caso, para poder definir este tipo de paciente, el adulto mayor o el paciente geriátrico, echamos mano de lo que es el Organismo Mundial de la Salud, que dice que es aquella persona que tiene 65 o más años de edad. Bien, y que cursa con una serie de enfermedades que le llaman pluripatologías, y que esas enfermedades pues requieren controles simultáneos, permanentes, y que ya de por sí el estado involutivo de los diferentes órganos del ser humano lo va a conllevar a una discapacidad, a un deterioro funcional, y aparecen una serie de enfermedades psíquicas y sociales en este tipo de pacientes. Entonces, no se olviden pues, que esa es la definición del Organismo Mundial de la Salud. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue, por favor. La especialidad de que hemos hablado nosotros de la rehabilitación geriátrica, pues es una especialidad que todavía no quieren aceptarla de repente los médicos, porque de repente no ven mucha emoción en estos tipos de pacientes, pero en realidad es una especialidad que hay que saber más de lo que es de medicina interna, porque hay que compenetrarse con estos tipos de pacientes. Pero bueno, la rehabilitación geriátrica es una subespecialidad de la medicina física y rehabilitación, así como hacemos rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, rehabilitación traumatológica, rehabilitación neurológica, hacemos. El médico que se dedica a esta subespecialidad tiene que tener una serie de conocimientos, una serie de perfiles que pueda sacar a este tipo de pacientes. Porque a veces el médico pues no tiene ese perfil. Imagínense que es un paciente de la tercera edad y que lo tienes que examinar y se demora un montón para ponerse sus zapatos, su pantalón, ¿no? Más se demora en ponerse su vestimenta que en lo que le vas a examinar. Entonces hay que tener una serie de perfiles que te conlleven a que lo puedas tú manejar a este tipo de pacientes. Entonces, en rehabilitación, además de utilizar los agentes físicos, utilizamos una serie de trabajadores, como es el terapeuta ocupacional, como es el servicio social, porque la asistenta social es la que se encarga de poder indagar, porque muchas veces de estos pacientes a veces no tienen ni quien los cuide, o a veces viven los dos que son ya ancianos, ¿no? O a veces vive solito, ¿no? Porque el paciente tiene 84 años y le pregunto, señor, ¿con quién ha venido? Solo. ¿Y dónde vive? En Caraballo. ¿Y en qué viene? ¿En taxi? No, yo tomo 2 micros. Entonces miren cómo eso, el paciente todavía es funcional, todavía es lúcido y se da cuenta para venir, para sus citas y todas esas cosas, ¿no? Entonces el servicio social a veces se encarga de poder evaluar esos tipos de pacientes y poder, digamos, determinar en qué lo podemos apoyar nosotros en las diferentes especialidades, de repente para que no vengan tan lejos, de llevarlo a otro policlínico o a otro centro que sea mucho más cercano para su rehabilitación. También utilizamos los procesos de aprendizaje, educativos, profesionales, que la única finalidad que tiene es la de restituir la capacidad funcional. Cuando ustedes tienen un médico de rehabilitación y más el geriatra, lo primero que llega el paciente y le pregunta, ¿es funcional? ¿El paciente es funcional o no? No, no es funcional. Funcional es aquel que realiza las actividades de la vida diaria. O sea, se viste solo, come solo, se hace la higiene solo, es funcional. Hay pacientes que tienen 80 años y no son funcionales. Y hay pacientes que tienen 100 años y son funcionales. Entonces, todas esas cosas que utiliza rehabilitación es con la única finalidad de poder mejorar
o mantener la capacidad funcional que tiene este paciente y hacerlo independiente, porque de por sí ya tienes una discapacidad. Bueno, pues cuando somos jóvenes, un traumatismo en la pierna, no puedo caminar, tengo una discapacidad. Pero acá no tienes ningún traumatismo, sino que ya tienes las enfermedades degenerativas, tu capacidad pulmonar, tu reserva pulmonar, tu problema cardíaco ya ha disminuido. Ya no funciona como antes, que eras un adulto joven, un adulto maduro, ya no funciona, ha disminuido. Ya empieza el estado involutivo de todos los órganos y por lo tanto ya se va perdiendo esa capacidad funcional y entramos a una discapacidad que es propio por los años, ¿no?, que pasan en el ser humano. ¿Verdad que sí? Bueno, este es un modelo. Siempre hay una serie de temas, hay algunos países que le llaman un modelo. Antes, por ejemplo, utilizábamos este modelo que se llama, sí, pues lo de la tercera edad acá, entonces significa que eso ya cambió y ahora le llamamos adulto mayor. Pero para que tengan ustedes conocimiento que hay la tercera edad, hay la primera edad, hay la segunda edad. Este es un estudio que hizo este señor Gary Wilski, donde dice que la primera edad se refiere al nacimiento, al crecimiento, al desarrollo y la maduración del ser humano. Y la segunda edad ya es la parte adulta, ya cuando ya desarrollado, ya consolidado, donde ya tiene una estabilidad, ¿no? Tiene un equilibrio de todas sus funciones, desde las partes orgánicas, funcionales, emocionales, psíquicas, ¿no? Y la tercera edad ya se refiere a la vejez, significa que es la etapa en que se va perdiendo, ¿no?, esa funcionalidad y se va deteriorando las funciones corporales y de relación. No solamente es que tú pierdes tu capacidad funcional, sino que ya también te vas perdiendo la parte social. Sí, pues porque cuando ya estás ya de edad, nadie te invita a los cumpleaños. No, el abuelito viene a dormir, no hay que llevarlo, ¿no? Y eso le va a suceder a todos, nadie se escapa de eso. Porque cuando tú eres médico y juegas tu pelota y te llaman, llámalo al pate, sí juega bien, pero cuando ya está viejito, no, el abuelito no, porque se agarra la pelota, no quiere, no te invitan. No te invitan. Y no solamente eso, sino de que tú tenías un trabajo, porque así van a hacer ustedes. El médico tiene su carrito, entonces se va a una clínica, se va a la otra clínica, se va, y así, ¿no? Se recrucea a diferentes clínicas. Pero cuando ya tienes una edad, ya te tachas. No, ya entran otros. Ya, entonces, eso te va mermando la parte social, la parte psíquica, que nadie te quiere. Antes te llamaban para una exposición, te llamaban en el Congreso para que pongas, para que seas representante de una mesa redonda, y ahora ya no te llaman. Entonces se va perdiendo todas esas cosas y eso no es fácil. No es fácil. No es fácil para ningún ser humano que tú trabajes y que de la noche a la mañana, o ya por límite de edad, te jubilas. La policía dice pasas al retiro, ¿no? Entonces cuando te jubilas y sigues levantando, te tiene ya 80 años, porque ustedes saben que en el salud van viejitos, ¿no? Y ya después los jubilan viejitos. Y entonces se siguen levantando temprano, pero no tienen nada que hacer, van, vienen, compran el pan, sacan el perrito, porque les es difícil poderse adaptar a ese cambio. En la policía de repente tienen un poquito más de forma de poderse adaptar, porque antes que se vaya al retiro, 3 meses, le dan una etapa que se llama adaptación a la vida civil. Quiere decir que vas, pero ya no te levantas a la misma hora, te vas de civil, miras, hablas con tus amigos, después te regresas a tu casa, si quieres vas, si quieres vienes, cuando pasan 3 meses. Después de 3 meses te dice, ya señor, usted está de retiro, y se va, ¿no? Entonces, porque es chocante. Es menos traumático cuando de repente tienes un trabajo. Así pues, ya trabajaba ahí, pero ahora sigo trabajando acá. Entonces como que ya no sientes ese trauma psíquico, social, que te da, ¿cómo se llama la vida?, ¿no? Bien, entonces la que sigue. ¿Cómo evaluamos a un paciente de la tercera edad o el adulto mayor? En rehabilitación hay varias evaluaciones, pero siempre y cuando les digo que se sigue pensando que el paciente se evalúa de una manera integral, y más en estos pacientes. En Europa
los pacientes de cualquier especialidad, no los de la tercera edad solamente, se ven de una manera integral. Aquí en nuestro país no estamos acostumbrados todavía a esas cosas. Al principio es así, ahora no. Ahora como cada uno, no, yo soy endocrinólogo, pero tengo una cicatriz, no. Eso tiene que ir a cirugía plástica, ¿no? Y así, entonces lo vas derivando. Ya no lo ves de una manera integral, o lo vuelves nuevamente en medicina general para que de ahí lo pueda evaluar y lo pueda derivar. Entonces, ustedes han visto que, por ejemplo, cuando un médico va o un paciente va a atender, si no saben qué cosa es, y dice, no, tiene que pasar por medicina general. Entonces, medicina general, le piden una serie de análisis, y cuando ya recién está purificado, a veces hay muchos pacientes que se complican y llegan a la emergencia y no terminaron de evaluar al paciente. O a veces hay los pacientes que se mueren y nunca llegaron al diagnóstico. ¿Por qué? Porque con eso de los entrampamientos que vaya a medicina general, ¿no? Entonces se demora. La forma de poder evaluar en nuestro país es un poco complicada por la cantidad de pacientes que hay y realmente nos hace pues un problema porque los pacientes se pasan en esa forma de ser, ¿no? De que se va de un sitio a otro sitio y nunca llegan a una conclusión. Y por eso vemos todos esos quejas, todas las cosas que hay, porque realmente pues el gobierno no ayuda casi mucho, porque en la salud hay que invertir y lo que inviertes no lo recuperas. En otras cosas que tú inviertes sí recuperas la plata, pero en salud la plata no se recupera, se pierde. Entonces por eso no hay muchos hospitales, por eso no hay muchos contratos, ¿no? Porque cada hospital significa una implementación y todas esas cosas. Entonces por eso es importante ver al paciente de una manera integral, pero también hacemos una evaluación funcional, una evaluación psicológica, una evaluación socioeconómica, una evaluación física y una evaluación ocupacional. Cada una de esas evaluaciones son realizadas por los diferentes especialistas, ¿no?, que le corresponden. Entonces vamos a ver, la que sigue por favor. Decimos que hay que hacer una evaluación integral del adulto mayor porque tenemos que identificar cuando viene el paciente, porque ya hemos dicho que cursa con una serie de pluripatologías, debemos identificar las diferentes enfermedades no transmisibles. Entonces este es un paciente que viene porque tiene de repente pues un problema degenerativo articular, artrosis de la rodilla. Sí, pero al mismo tiempo tiene hipertensión, al mismo tiempo tiene una dislipidemia, al mismo tiempo de repente tiene cálculo renal o tiene un problema vesicular, no lo sé, pero tiene un montón, o a veces tienen problemas de deterioro cognitivo. Entonces hay que identificar, por eso hay que hacerlo de una manera integral. También hay que identificar las enfermedades, ¿no?, de transmisión. Una de ellas que es bastante en nuestro país, que es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, así como es en los pacientes adultos, en los ancianos también lo hay, y a veces pasa muy desapercibido como los niños. Acuérdense que nuestro país es un país que tiene gran cantidad de pacientes, ¿cómo se llaman?, tuberculosos, y lo que es más que están pues los multidrogas-resistentes y están caminando en la calle, ¿no? Donde tú estás expuesto, pues te subes a un micro o caminas por las calles y esos pacientes son altamente contagiados. Entonces en nuestro país esas cosas existen, ¿no? Entonces, porque esa es una enfermedad de salud pública donde el gobierno tampoco invierte para poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, cuando viene un cubano, acá viene para estudiar la tuberculosis en el Perú, porque en su país no hay tuberculosis, porque en su país no hay anemia. Entonces viene acá para estudiar la anemia, para estudiar la tuberculosis y tantas cosas, ¿no? Porque no ven. En nuestro país sí somos eso. Entonces hay que identificar todas esas enfermedades y los diferentes síndromes que trae este tipo de pacientes, porque ya el paciente del adulto mayor ya pues viene con sus correctores visuales, no ve bien, o viene con sus audífonos, o a veces no viene, pero tú tienes que gritar porque el paciente no escucha, tiene su hipoacusia, o a veces el paciente no tiene las piezas dentarias, y por lo tanto es un paciente que tú vas a tener una malnutrición. O de repente por la edad que tiene ese paciente ya usa pañales.
O de repente no quiere usar, pero cuando entra sientes un olor a urea muy penetrante. Y es porque el paciente pues se orina en su ropa interior, ¿no? Y son pacientes que fácilmente se caen, porque a veces ellos no son fáciles de poder decir lo que sienten. Es como un niño. Entonces el paciente se levanta y le da un vértigo y ¡pum!, se cayó, se rompió la muñeca o se rompió la cadera. Esas cosas las tenemos que prever, por eso debemos conversar con la familia. Entonces los problemas sociales, sí, pues, lo que les dije antes, el abandono. A veces somos hijos y a veces nos olvidamos de nuestros padres. A veces nos hemos sido disparados a otros países porque estaba mal en nuestro país, pero ya nos olvidamos. O a veces vivimos en diferentes provincias o a veces en el mismo distrito de otro distrito y sin embargo nos olvidamos de nuestros padres. Nos olvidamos que son ancianos. Nos olvidamos que son, pues, que ya, porque ya estás de edad, ya no tienes otros ingresos y entras a la parte de la pobreza. A veces no solamente eso, sino que a veces algunos los amarran, porque ya tienen problemas, de salud mental, los agarran, no duermen todas las noches. O a veces estudia medicina, ¿no? Y quiere estudiar y el abuelito toda la noche grita, camina sin zapatos, se presenta en la sala en calzoncillo, ¿no? Y entonces, que el abuelito no deja dormir, que mejor alquilan un cuarto, me voy a mi cuarto y quiere otra cosa para el cuarto, pero no para estudiar. Entonces, ese maltrato se ve en los pacientes y esas cosas hay que tener cuidado. Entonces hay que identificar todos los problemas de una manera integral, como también los problemas odontológicos. Si no tienes, pues, cuando estás joven, braque, ¿no? Full braque, todo. Pero cuando ya estás de edad, ni el hijo le quiere mandar a hacer una prótesis. Entonces cuando el abuelito come no tiene ningún diente, solamente lo chupa las cosas. Y entonces si no hay una buena masticación, por lo tanto va a haber una serie de problemas, digestivos, y por lo tanto llega una malnutrición. Por eso es importante evaluar estos pacientes, pues es una manera integral. ¿A qué sigue, por favor? Bien, la evaluación funcional, desarrollando cada una de las evaluaciones, es importante poder tener una herramienta. Nosotros utilizamos una herramienta que es la escala de la Cruz Roja, donde tiene algunos parámetros importantes como es las actividades de la vida diaria. A veces en el examen me pregunta, doctor, ¿qué sabe de actividades de la vida diaria? Entonces, interviene lo que es las actividades de la vida diaria, interviene lo que es el control esfinteriano y interviene lo que es la ayuda de un ortético o de una persona, ¿no? Entonces, con esos items que les he dicho, se valora esta escala que tiene, de 0 al 5. A veces pregunto, ¿cuántos grados tiene? 5, doctor. O sea que el 0 no es número. Entonces son 6 grados los que tiene. Entonces ustedes ven ahí que el primer grado es cuando el paciente se vale totalmente por sí mismo. ¿Ya? ¿Qué edad debe tener el paciente? 65 o mayor de 65 años. Y si el paciente se viste, come, hace solo todo su col, entonces quiere decir que está en 0. ¿De acuerdo? Pero va a llegar a un 5 cuando dice que el paciente ya está confinado en una cama, en una silla de ruedas, no realiza ninguna actividad, se orina, usa pañal, es necesario que exista otra persona de ayuda. Y así, ustedes ven, por ejemplo, que en el primer grado dice deambula con dificultad, pero realiza suficientemente sus actividades de la vida diaria. En el grado 2, ya no es que camina solo, sino que usa un bastón, que le llamamos un ortético, con alguna dificultad en las actividades, pero no se orina. Y en el grado 3, acá ya la cosa es que ya por algunas oportunidades tiene una incontinencia, tiene dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria. A veces, de repente, solo se pone la camisa y no se puede abrochar. A veces puede comer el segundo, pero cuando le partes tú todas las carnes, los alimentos sólidos, ¿no? Entonces, esas escalas son las que se atribuyen, son las que se valoran a estos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros hablamos y nos dice, ¿y qué capacidad funcional tiene? Entonces le dicen, no, es 1, no es 2. Ya esta es la descripción por la cual se determina. La que sigue, por favor. Ven, este es un modelo, los niveles de atención. Como la mayor cantidad de población en nuestro país existe este tipo de paciente,
se creó necesario hacer algún tipo de esquema de atención para estos tipos de pacientes. Si ustedes van temprano, no sé si irán temprano a los hospitales, o a veces cuando el hospital entra en funcionamiento ya a las 8 de la mañana, el paciente dice: señorita, yo he venido a las 5 de la mañana, y anda a ver toditos, están sentaditos a las 5 de la mañana ahí con frío, que cae la lluvia, el viento, ¿no? Porque estos pacientes pues vienen a su cita desde lejos y se pasan en el hospital. Entonces, si ustedes ven la mayoría en emergencias, la mayoría son, ¿cómo se llama?, que son pacientes de la tercera edad o de adultos mayores, porque ellos necesitan pues una atención continua, permanente, progresiva. Día a día aparecen una serie de sintomatologías o de enfermedades, y entonces se crearon estos niveles que se llama el primer nivel de atención, que es la atención domiciliaria. La atención domiciliaria, ha habido unos ensayos que los inició lo que es Salud. Salud lo inició, pero la atención domiciliaria, fuera de que los pacientes son tabulados por el servicio social, ellos son los que determinan la relación, y luego a través de las historias hay un equipo médico, paramédico, que va, ¿no?, a visitar. Entonces se necesitaba, además de recursos humanos, se necesitaba pues una ambulancia, y la ambulancia pues necesita un chofer, y necesita carburante, necesita respuesta, necesita una serie de cosas. Entonces, pero hicieron eso, iban a atender a los conos, a los diferentes sitios, ya tenían su diagrama ahí donde iban a atenderlos, ¿no? Pero resulta, y dentro de eso también estaba lo que era el programa de tuberculosis, no como ahora, ¿no?, que hace que el paciente vaya a darle su pastilla. En esa época no, en esa época era que la móvil iba a tu casa, y ahí en tu casa te visitaba y ahí te daba. Pero a las finales vieron que el costo-beneficio era muy alto, y entonces dijeron: no nos conviene, porque la móvil pues se malograba, había que comprarle llantas, aceite, gasolina. No, entonces cambió, y entonces ahora se llama PADOM, ¿no? Entonces ahora ya no le interesa a la institución si el doctor, la enfermera, el terapista físico van en avión, en bicicleta, a pie, no le interesa. El asunto es que vaya, lo atienda, trae todas las pruebas suficientes, y de acuerdo a eso te van a pagar. ¿De acuerdo? Entonces eso ha variado. Bueno, en la policía todavía existe atención domiciliaria, ¿no?, para los pacientes. Nosotros tenemos un hospital que no debería ser así, por eso no sé si irá a haber cambio. No existe en el mundo que exista un paciente o que exista un hospital geriátrico, pero la policía tiene un hospital geriátrico que queda a la altura de la 14 de la Marina, se llama Hospital San José, Hospital Geriátrico San José, creación de los cubanos crearon ese hospital, trajeron a 5 cubanos para poder crear esas cosas. Crearon el hospital geriátrico, crearon el Instituto de Rehabilitación Infantil de la Policía Nacional, que queda a la altura de la 18 de la Avenida Bolívar, ¿no? Ahí hay un instituto de rehabilitación infantil. Pero bien, entonces, ¿y por qué no? Porque el hospital geriátrico no tiene, digamos, las especialidades ni la implementación que se requiere para un caso de emergencia. Entonces, en todas las partes del mundo, los hospitales geriátricos están dentro de un hospital general. Entonces, imagínense, de la avenida de la Marina hasta traer al hospital de policía, es bastante tiempo y es bastante engorroso. Entonces, no fue bien creado ese hospital. El hospital geriátrico debe funcionar dentro de un hospital general. Entonces ahora, ya después de haber escuchado una serie de disertaciones, una serie de modelos, entonces ahora dice: ya, como estamos haciendo un complejo, no de hospital de policía al costadito, este hospital va a quedar solo, para que los pacientes de la tercera edad se atiendan acá. Y ya fue al costadito del complejo hospitalario de la policía, ¿no?
Entonces, en eso sí funciona. Porque si un paciente adulto mayor entra en una hemorragia digestiva y no tiene los especialistas y no tiene los medios, entonces es preferible mejor hacerlo así, ¿no? Entonces, de repente así va a suceder. Pero eso es lo que debemos nosotros entender. Entonces, este modelo decía que había que tener el primer nivel, que era la atención domiciliaria. El segundo nivel es la clínica de día. ¿A dónde iba el perfil? Que como cada casa, cada familia tiene un paciente de esta naturaleza, siempre quieren desligarse y creen que el hospital es una casa de reposo. Y hay algunos que todavía lo llevan y están ahí, ya están y se van, no dan ni la dirección. Y las leyes peruanas son un poco ridículas, por decirle así, porque tiene leyes para poder sancionar al personal médico, paramédico, pero no tiene una forma de poder, de qué manera tú le puedes dar de alta a un paciente. Si ese paciente ya está dentro de tu hospital, tú eres el responsable. ¿Cómo lo botas? ¿Cómo lo sacas? Sí, pues ya se cubrió la emergencia, ya lo mejoraste. Y todas las veces te ocupa una cama. ¿Por qué? Porque está abandonado el paciente. Entonces no hay una ley que diga cómo, dónde y cómo es para poder sacar ese paciente, ¿no? Pero existen algunas artimañas que nos enseña la vida, y cuando un paciente es así de esa naturaleza, entonces ¿qué es lo que pasa? Que se hace una junta médica de todos los especialistas, y en la junta médica todo dice: el cardiólogo sí está de alta por mí, el traumatólogo sí, rehabilitador, todo está de alta, ya. La junta médica concluye que el paciente está en condiciones, de alta, ¿no? En forma general. En la actualidad todos los análisis negativos, no hay tuberculosis, no hay infección urinaria, no hay fiebre, no hay nada. Muy bien. Junta médica, paciente en condiciones de alta. El director tiene que llamar a lo que es la comisaría. La comisaría tiene que hablar con la fiscalía, tiene que venir el fiscal, tiene que venir la policía, el médico que está encargado. Le enseñan al fiscal, la junta médica que está de alta, que está sano. Para eso ya la servicio social, la asistenta social, ya ha identificado que tiene un hijo en San Juan del Lurigancho y que ahí vive. Entonces va, le toca la puerta, le dice: ¿usted es Quipe Mamani? Sí. ¿Su papá es Jesús Mamani? Sí, acá está su papá. Pero señor, yo no tengo dónde tenerlo, mire. Señor, acá está, señor fiscal, venga, la foto, todo, acá está su papá. Adiós, ¿no quiere firmar? No vamos. A ver, le dejan a su papá. Pero hay que hacer todas esas cosas para sacarlo, pero no debe ser así. Debe haber una ley. ¿De acuerdo? Entonces, las leyes no te protegen, pues. Para nada. Es como que tú también tienes un inquilino, y si el inquilino pasa mucho tiempo, te va a quitar tu casa. ¿No? Entonces mejor no lo alquiles. Bien, entonces, la clínica de día significa que es cuando un paciente llega a emergencia. ¿Por qué viene, señor? Tiene fiebre, es una emergencia, ¿ok? Ahí lo tiene. Clínica de día significa que estás hasta las 24 horas. Después, el paciente debe estar de alta. Entonces, ¿por qué ha venido el paciente? Porque tiene fiebre. Ya le hicieron los análisis, encontraron una infección urinaria. Perdón, ¿aló? Hola.